Notimundo Estelar, con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Como lo informamos hace pocos momentos, esta tarde se registró un nuevo aluvión en el sector de La Gasca, al norte de la ciudad de Quito. En enero del 2022 ocurrió el mismo evento de mayor magnitud que causó la muerte de 28 personas y dejó heridas a más de 50. Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... En los estudios de FM Mundo estamos con el ingeniero Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador, para hablar sobre el nuevo evento en el sector de La Gasca en Quito, el aluvión que también ha generado problemas y caos durante esta tarde. Lamentablemente, hasta el momento se confirma un fallecido. Vamos a confirmar algunos datos también sobre lo ocurrido esta tarde más adelante. Christopher, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, de gusto a todos los radioescuchas. Penoso, digamos, siempre estar en estos momentos difíciles cuando hay emergencias que casi siempre las relacionamos a la naturaleza, pero tienen que ver también con una construcción social en la cual debemos reflexionar con mucha más fuerza. Y tiene que ver sobre todo con un tema de prevención, porque durante esta tarde, desde pasada la 1 de la tarde, cuando ya se dio la primera voz de alerta, comenzaron a circular imágenes de lo que ocurría en La Gasca. A veces muchos no podíamos creer, realmente tenemos ahí las imágenes, estamos transmitiendo en este momento. Y decíamos, mucha gente que incluso se cuestionaba si eran las imágenes de hace 2 años, pero esto se pudo prevenir. Muchos dicen siempre, que sí. Digamos, los desastres no son naturales, son una construcción social. Hay que, antes de abordar el tema, me gustaría hacer un reconocimiento a los organismos básicos de respuesta y socorro, el Cuerpo de Bomberos, Policía Nacional y Cruz Roja y otros organismos que han estado presentes. Fausto, nosotros hemos visto desde 1972, digamos, la afectación de La Gasca. Y han sido eventos que cada vez van siendo más recurrentes. A veces pensábamos cada 10 años, ahora está pasado cada 2 años. El 2022, un evento que ha sido bastante catastrófico. Igual, pero aquí hay una cuestión que creo que sí es importante recalcar. La primera, que creo que esa presencia de las autoridades de manera pertinente y oportuna ha permitido tener un mayor nivel de información. Creo que hay una veracidad sobre la información que está dando oficialmente el municipio. Creo que la presencia de la máxima autoridad del municipio ha permitido organizar, digamos, de mejor forma la atención a la emergencia. Lo que sí no está pasando es lo que usted ha preguntado inicialmente, la prevención. ¿Qué estamos haciendo con el plan de uso y gestión del suelo del Distrito Metropolitano de Quito? ¿Qué dice el plan de ordenamiento territorial? ¿Qué dice la lógica de estas zonas donde no debemos seguir asentándonos más, donde debemos trabajar una restauración de las quebradas? ¿Qué dice la disposición de la Corte Constitucional sobre el tema de recuperación de quebradas en Quito? ¿Y qué se viene haciendo desde el gobierno local? Lo que nosotros entendemos es que hay una ordenanza verde y azul, que se están implementando algunas medidas de adaptación, y creo que a diferencia de las 2022, en esta, Fausto, lo que vemos es que por lo menos hay un mayor nivel de coordinación de las instituciones, y creo que eso sí es importante mencionarlo, porque si es que esa coordinación no es oportuna y además no hemos hecho los preparativos adecuados, lo que estaríamos ahorita hablando sería de otra nueva tragedia, producto de un fenómeno, insisto, que es recurrente. Hablamos de una coordinación, de una mejor respuesta o capacidad de respuesta inclusive, y hemos sido testigos de lo que ha ocurrido durante esta tarde. Pero volvemos al tema de la prevención, porque se ha dicho, por ejemplo, que esto de hoy tarde, con la experiencia de hace 2 años, pudo evitarse. Hay reportes inclusive de que la quebrada se estaba llenando de nuevo. Entonces creo que es muy importante que la gente del municipio, que las autoridades también asuman una responsabilidad. Por supuesto, pero digamos, no solo es un nivel del gobierno autónomo descentralizado. Digamos, usted ha visto el desmantelamiento, digamos, de algunas instancias del Estado y en algunos casos la reducción del presupuesto, por ejemplo, en instituciones como el INAMI. Si nosotros no tenemos más estaciones meteorológicas, no podemos tener más lógica de monitoreo sobre fenómenos hidrometeorológicos, somos bastante imprecisos en la cuestión de qué va a pasar en las lógicas de tendencia del comportamiento de la variabilidad climática, de las lluvias en el Ecuador. Hace 2 o 3 días, el IRFEN, que es el Instituto encargado del fenómeno del Niño, había mencionado que el fenómeno del Niño estaba teniendo un descenso sobre su comportamiento.
Pero aquí en el Distrito Metropolitano lo que hemos visto es que el adagio popular tiene mucha más pertinencia. Abril aguas mil. No ha parado de llover desde el finalizar marzo hasta la fecha, digamos. Y la proyección es que siga lloviendo en unas condiciones como la que tenemos ahora. Entonces, los sistemas de alerta, la lógica de tener un monitoreo hidrometeorológico adecuado son importantes. Que esto también recae en el distrito, por supuesto. Cuánto hemos hecho de mantenimiento de las cunetas, se informa que sí se ha hecho. Se menciona, digamos, cuánto hemos trabajado con la comunidad para tener sistemas de alerta. Se ha hecho porque, decía el alcalde, pudo ser peor. Evidentemente, pero es un consuelo. Digamos, la responsabilidad de quien gobierna no es un favor, digamos, sea del gobierno local o el gobierno nacional. Fausto, hemos peleado 8 años por la ley de gestión de riesgos. Ha sido aprobada el 30 de enero del 2024, 16 años después de la Constitución del 2008. Y ahora no tenemos reglamento de la ley. Y la cuestión del reglamento es imperioso, porque para poder coordinar estas, no en las lógicas de atención de la emergencia, sino en los temas de prevención, es necesario tener algunos mecanismos que la ley prevé, como la transferencia del riesgo, como trabajar temas de ordenamiento territorial. El problema de la Gasca, y no solo de la Gasca, Fausto, porque creo que es importante recordar a la ciudadanía, tuvimos también afectaciones en el Pinar Alto. Tenemos un nivel de exposición importante sobre la Quebrada de Monjas, tenemos un problema en Carretas sobre una cuestión en Carapungo. Entonces tenemos zonas críticas del Distrito Metropolitano que ya fueron declaradas en emergencia en gobiernos anteriores y que no han tomado las medidas respectivas. De la Puridad también. También, por ejemplo, que es otro sector. Porque si las lluvias se siguen comportando de esta manera, las afectaciones van a ser importantes en distintas partes del Distrito Metropolitano. Y precisamente el alcalde decía hoy en la tarde que estaban despejando la vía, el descenso por el sector de la Gasca. Las Casas, la Mariana de Jesús, son zonas de riesgo y no de ahora. Usted mencionaba, por ejemplo, lo ocurrió en 72, en 75, en 2022. Es decir, ya son eventos recurrentes y no son menos graves porque la exposición que tiene toda la gente que vive en estas zonas es altísima, el riesgo es alto. Por supuesto, y además, Fausto, una cosa que nosotros hemos sido testigos. Usted vea las riberas, o sea, digamos, todas las quebradas del Pichincha están siendo asentadas. Usted vea la expansión urbana que tenemos en Atucucho, la Roldós, la Planada, toda la parte alta, digamos, del noroccidente de Quito, está 100% poblada. Había un poblado que se llama Causulí de Velasco, que está sobre la Escuela Superior de Policía. Antes había un asentamiento de 20, 30 casas, hoy hay 100, 200, 300 casas. Entonces, mientras nos ponemos de acuerdo en el plan de uso y gestión del suelo, mientras nos ponemos de acuerdo en el ordenamiento, la dinámica del territorio se ha expandido y ha crecido enormemente. Entonces, la vulnerabilidad... ¿No se está trabajando a la par en esos dos temas? No, y a nivel nacional es una de las cosas más preocupantes. La Ley de Gestión de Riesgos dice que el Plan Nacional de Desarrollo debe tener objetivos, indicadores y metas sobre gestión de riesgo, en la prevención, en la transferencia del riesgo, en la reducción. Este plan de desarrollo del presidente Noboa tiene esto, el plan de uso y gestión del suelo de la alcaldía tiene esta consideración del riesgo y el plan de desarrollo tiene estas consideraciones, porque si no estamos haciendo meros instrumentos para justificar el marco normativo del Código de Planificación. Entonces, lo que hay que discutir aquí es cuánto la ciudad va a ser resiliente a estos y otros eventos. ¿Qué podría hacer el alcalde actual con los permisos de uso de suelo que se han dado en zonas donde no debió darse, pero ya cuentan con esos permisos? Y me refiero a los sectores que usted menciona, por ejemplo, en el sector de la Pulida, la Gasca, Mariana de Jesús, Monjas. Tenemos también construcciones en la Quebrada, en el sector de Bellavista. Tenemos lo ocurrido Bolaños, ya en el sector de Bolaños, exacto, Guápulo, por ejemplo. Y ha habido eventos en distintos momentos, incluso con lluvias mucho menores. Lo que hay que trabajar es la transferencia del riesgo, Fausto. Digamos, los impuestos y los tributos en este país deben servir para hacer cosas efectivas sobre los problemas concretos de la gente. Nosotros tenemos que pensar en un aseguramiento base de zonas como estas para poder tener una transferencia del riesgo, porque no nos va a alcanzar ni los recursos del Estado ni del privado para atender las emergencias que cada vez son más recurrentes. Necesitamos transferir ese riesgo a partir de asegurar las viviendas, los medios de vida, y en algunos casos que son más extremos, que el riesgo es inminente, está cayéndose la quebrada, hay que pensar los temas de reasentamiento y de la cuestión de la lógica de reubicación, pero desde procesos mucho más serios. ¿Qué ha pasado con Bicentenario, por ejemplo, cuando fue lo de la Simón Bolívar y sacamos a la gente desde la parte del sur y mandarlo al Bicentenario? ¿Cuánta conectividad? ¿Cuántos servicios tienes? ¿Dónde trabajas? ¿Cuál es la cohesión social que estás teniendo? En algunos casos se mencionaba que muchos eran de funcionarios públicos.
Y entonces esos procesos que son pensados para la gente en esta condición están siendo efectivos. Entonces el alcalde hoy tiene una gran responsabilidad de pensar la transferencia del riesgo y pensar los procesos de densificación de la ciudad en zonas que sí tenemos. Las viviendas de interés social o las viviendas que podrían ser ubicadas por otras familias que están en zonas de riesgos deben estar también pensados en los centros de la ciudad, en los centros económicos me refiero. Si no, la 10 de agosto nunca se va a poblar. Si no, lo que estábamos pensando en el antiguo aeropuerto, por ejemplo, sobre la densificación en altura de la ciudad, no ha pasado. Fausto, ¿cuántos edificios hemos construido en la cuestión de la ubicación del aeropuerto del Distrito Metropolitano de Quito? A pesar de que ya no hay el impedimento. Exacto. Entonces, pero ¿por qué dejamos seguir construyendo en zonas que evidentemente alargan más la cuestión de la mancha urbana, deterioran los servicios ecosistémicos? Nuevamente la pregunta, ¿qué hacer con quienes ya tienen esos permisos? ¿Cómo se puede revertir eso? Normalmente, bueno, conocemos que en derechos las cosas se deshacen como se hacen, pero ¿cómo revertimos esos permisos? Mucha gente que se va a sostener en un papel y decir, bueno, yo puedo construir en esta quebrada, puedo construir en este lugar, y pues ya muchos tendrán ya prevendido las soluciones. El derecho a la ciudad y el derecho al hábitat no está por sobre el derecho a la vida. Y yo creo que los usos del suelo, las vocaciones que deberíamos dar en el distrito de zonas que de riesgo no mitigable deberían estar totalmente claras. ¿Qué zonas no son posibles habitarlas? Y sobre eso comenzar un proceso de reubicación de una lógica de traslado de las familias a otras zonas que tengan una consideración importante. Pero también en un país donde la institucionalidad jurídica, digamos, del Estado está en tensión, ¿cómo hacerlo? Tenemos una disposición de la Corte Constitucional para la ordenanza verde azul en la quebrada de Monjas. Se comienza a trabajar esto y le dices a la familia reubiquemos. Por ejemplo, hay activistas importantes como Estefanía Pavón, por ejemplo, que viene trabajando algunas cosas sobre la recuperación de quebradas, pero la gente no quiere desalojar porque cree que el precio justo que tiene su vivienda es más del que te establece el catastro. Entonces, ¿cómo el municipio actúa eso? Entonces tiene que ser una discusión más profunda, no solamente de quien gobierna, sino también de los diferentes actores de la sociedad, para entender cuáles son los puntos de conciliación sobre la reubicación de estos sectores. ¿Hay una falta de conciencia por parte de la gente? Creo que hemos trabajado muy poco en la lógica, primero, de conciencia de la gente y de educación de la gente. ¿No se dimensiona lo que realmente puede ocurrir? Uno, eso, pero Fausto... Quizá los habitantes de la Gasca han dimensionado ya de lo ocurrido hace 2 años, pero de pronto en el resto no ha sido al menos tan grave como fue el de hace 2 años. Fausto, pero no hemos evaluado la política comunicacional, el tema de riesgos. La mochila de emergencia, el kit, la ruta de evacuación, el punto de encuentro... Seguramente interiorizado. No, quizás las respuestas de esta gente es pensar qué reaseguro, qué seguros tengo la posibilidad de acceder, cómo poder trabajar que la vivienda tenga un reforzamiento estructural en la primera planta, cómo hago que la segunda planta, digamos, la funcionalidad de la vivienda sea distinta porque sé que puede ser afectada la primera, entonces la segunda planta va a tener este comportamiento de dormitorios, de cosas que no puedan ser afectados. O sea, esas cosas que son sencillas, que la gente quiere escuchar y quiere saber cuando tenemos esto, creo que es importante que comience a valorarse los temas comunicacionales. Y como no generamos esa educación, la conciencia también queda un poco alejada. Pero también en la regulación de barrios. Si es que el anuncio, digamos, es regularizar barrios para tener un derecho a la ciudad, la única cosa no negociable debería ser que no estén en zona de riesgo. Porque si nosotros regularizamos y damos escritura a esos barrios, lo que estamos haciendo es titularizar a una condición de aceptar que el riesgo existe y que la pérdida de las vidas humanas y las pérdidas materiales pueden también darse, ¿no? Entonces creo que es un trabajo mucho más complejo de solamente la respuesta a estas atenciones de emergencia. El sistema metropolitano de gestión de riesgos. La ordenanza data del 2005. Tiene que ser actualizada. Tenemos que trabajar y discutir en el Consejo. Hace 20 años. Debemos pensar la lógica del fondo de emergencia que tiene el Distrito Metropolitano, la tasa de seguridad, cuánto se destina a temas de reducción de riesgo. Se destinan algunas para atención a emergencias, pero cuánto a reducción. Ese fondo puede servir para tener una base sobre el aseguramiento de las viviendas en zonas de riesgo en el Distrito Metropolitano de Quito. Hemos hecho un estudio sobre eso. Eso creo que hay que trabajar y tomar ejemplos como el de Chile, como el de Colombia, por ejemplo, que viene trabajando en la transferencia del riesgo. Y lo otro, Fausto, no podemos seguir tratando la gestión de riesgos y el cambio climático como dos elementos aislados. Queremos ser eficientes en institucionalidad. Fusionemos de esta secretaría para que tengamos lo que tiene Bogotá, una dirección de gestión de riesgos y cambio climático. Tengamos una secretaría de ambiente y cambio climático y riesgos para que trabajemos de una mirada más ecosistémica y no solo la atención a la respuesta. Yo creo que la gente hoy lo que necesita entender
es que el municipio va a ser eficiente en poder tener unos sistemas, unos servicios ecosistémicos de quebradas, ríos, etcétera, en buen funcionamiento, que tengamos una buena información para educar a la gente de acuerdo a las características del peligro al cual están expuestos, y por el otro lado un nivel de gobernanza y de actuación institucional que sean pertinentes. Yo creo que eso es lo que demandamos al nivel local y al nivel nacional. No puede ser posible que 60 días después de la aprobación de la ley no tengamos un reglamento y que me digan que 90 días, a lo mejor el día 89, me vas a pasar el reglamento donde no sé si todos los actores han discutido cuáles son las implicaciones que tenemos sobre el tema. Ahora, quizás sea lo deseable, pero por ejemplo, ¿existe una correcta coordinación entre las autoridades del INAMI y todo el trabajo que efectúa el INAMI con autoridades locales, por ejemplo? Creo que es lo deseable, pero ¿existe? Yo creo que ese es el esfuerzo que hay que comenzar a trabajar, el dejar a un lado las posiciones de las banderas políticas y articularnos en torno a las necesidades de la gente. El sistema de monitoreo hidrometeorológico del Distrito Metropolitano de Quito debería ser una prioridad, porque si entendemos que hay lluvias, si entendemos que tenemos afectaciones recurrentes de aluviones, deslizamientos, etcétera, producto de estas lluvias, creo que ampliar la red meteorológica del Distrito Metropolitano puede ser una acción que sí se pueda coordinar entre el municipio y el INAM, pero también es una responsabilidad del Estado. El INAMI ha pasado como un ping-pong desde la Secretaría de Agua al Ministerio de Ambiente, luego la Secretaría de Riesgos, luego vuelve al Ministerio de Agua. Entonces, esa desinstitucionalización también marca que los procesos se pierdan. Tropiezos burocráticos. Ahora hay que comenzar a dar respuestas necesarias a la gente. Mejor nivel de alerta, mejor toma de decisión anticipada y vuelvo a decir, con todo lo que hemos dicho, reconocer también que la presencia de la autoridad del Distrito Metropolitano ahora en el sector de la afectación, creo que ha sido interesante para poder tener un mejor nivel de coordinación y articulación. Perfecto, Christopher. Le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros. Creo que es bastante esclarecedor lo que hay que hacer respecto a los riesgos, además las amenazas que tiene Quito, una ciudad como Quito que tiene una serie de amenazas que se edificó precisamente sobre las amenazas y hay que tomar precauciones. Nuevamente, gracias. Sí, gracias a ustedes y sobre todo a la ciudadanía estar alerta, a tener un nivel de información adecuado, a ser corresponsables y a no difundir imágenes falsas, porque también exacerban, digamos, este nivel de preocupación, y a los conductores que por favor tengamos un comportamiento vial adecuado para no evitar tener otros accidentes más que congestionen a la ciudad. Sobre todo en las crisis hay que sumar y no restar. Gracias nuevamente. Ha sido Christopher Velasco, presidente de la Asociación de Gestión de Riesgos del Ecuador, hablando sobre el aluvión en la Gasca, que se ha hecho desde la última tragedia y que se debería hacer en la ciudad, principalmente con todos los riesgos que le rodea a Quito.